hacemos un recuento rápido de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Hemos hablado de la cronología de la tabla periódica, ¿ya? Dijimos que la tabla periódica como la conocemos actualmente no es la tabla periódica que fue desde un primer momento. Primer tipo de ordenamiento periódico, Dove-Deibner, ley de las triadas, grupos de 3 en 3, el elemento central, intermedio entre los extremos, ¿ya? Newlands propone la ley de las octavas, ordenamiento en grupos de 7 en 7 y el octavo elemento se parecía al primero, ¿ya? Champ-Cortois, como un tema histórico, propuso el caracol o el tornillo telúrico, en donde ordenaba a los elementos en una hélice, en una curva helicoidal, y en cada generatriz colocaba elementos con propiedades químicas similares, ¿no? Luego aparece Meyer, que propone un ordenamiento de los elementos químicos según propiedades físicas y propone también diferentes curvas, ¿ya? En donde relacionaba el peso atómico de los elementos con estas propiedades. Ventajas que tuvo el ordenamiento de Meyer es que deja espacios en blanco para elementos que no se habían descubierto hasta este momento, o hasta ese momento. Luego aparece Mendeleev y Mendeleev propone el primer ordenamiento periódico, la primera tabla periódica en donde ordena los elementos químicos según sus propiedades químicas. Recuerda que en la tabla periódica de Mendeleev las líneas horizontales reciben el nombre de periodos y las líneas verticales reciben el nombre de grupos, ¿ya? En la tabla de Mendeleev, para que tú recuerdes, ¿ya? El hidrógeno no tenía una ubicación fija, ¿ya? Había una mezcla entre metales y no metales. Había elementos que tenían demasiados, o había periodos que tenían demasiados elementos y otros periodos que tenían muy pocos elementos. No había una razón lógica para ello. Además, te dije de que se había dado el caso de que Mendeleev había dado mucha prioridad a un solo estado de oxidación para un elemento. Y por ejemplo, para el caso del cobre, te mencioné como ejemplo, el cobre tiene más de un estado de oxidación y forma óxidos de este tipo o óxidos de este tipo. Entonces no había mucha lógica. Y algo que sí fue algo muy contradictorio es que habían elementos que no cumplían el orden creciente de peso atómico que él había propuesto, ¿ya? Y es más, él inicialmente negó la existencia de los gases nobles y después ya tuvo que incluirlos en su tabla periódica y agregó otro grupo al que le llamó grupo cero de la tabla periódica. Más adelante, Moseley, trabajando con rayos X, encuentra o propone que las propiedades físicas y químicas de los elementos sean una función periódica de la carga nuclear. En ese momento se conocía como la carga nuclear de Rutherford, pero actualmente es el número atómico. Entonces, por esa razón es que en la tabla periódica actual los elementos se ordenan de acuerdo al orden creciente de su número atómico. El primer elemento, el hidrógeno, tiene un número atómico 1, el helio número atómico 2, 3, 4 y así sucesivamente. Las ordenaciones horizontales reciben el nombre de periodos. Las ordenaciones verticales reciben el nombre de grupos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Tiene 7 periodos, del periodo 1 hasta el periodo 7. En el periodo 6 y en el periodo 7 encontramos a los lantánidos y encontramos a los actínidos. Dentro del grupo de los actínidos está el último elemento natural, el uranio, y posterior al uranio todos los elementos son artificiales y sintetizados a través de transmutaciones nucleares, ¿ya? Las ordenaciones verticales reciben el nombre de grupos, y te dije que para entender mejor a los grupos, convenía a la tabla periódica en separarla en bloques, ¿ya? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S y el bloque P corresponde a los elementos representativos, familia A. El bloque D corresponde a los elementos de transición, familia B. Y el bloque F corresponde a los elementos de transición interna. Y eso está bastante relacionado con la configuración electrónica que tiene el elemento químico, ¿ya? Por ejemplo, habíamos visto que la configuración electrónica guardaba la relación de la mnemotecnia. Dijimos sí, sopa, sopa, se da pensión, Sofía da pensión, Sofía da pensión. ¿Recuerdas esa mnemotecnia, no? Entonces,
Si nosotros analizamos bloque S, bloque D, bloque P, bloque D y bloque F. Al bloque S y al bloque P pertenecen los elementos representativos de la familia A, familia B y bloque F o elementos de transición interna. ¿Ya? Los grupos se representan mediante números en romano. Los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades similares. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. 1A, 2A, 3B. ¿Ya? 4, 5, 6, 7 y el grupo 8B tiene 3 columnas. Es el único grupo de la tabla periódica que está formado por 3 columnas. ¿Ya? Luego sigue grupo 1, grupo 2 y luego grupo 3, pero ya no 3B, sino 3A. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Los elementos de la familia A, representativos. Elementos de la familia B, transición. ¿Ya? En algunos lugares del mundo, esta A se transforma en una B. Entonces, UPAC, para evitar esta controversia de si estás hablando de la familia A o la familia B, ha visto por conveniente más bien utilizar la notación de números arábicos, que va desde el 1 hasta el 18. Para exámenes tipo San Marcos, por ejemplo, se utiliza la notación desde el 1 hasta el 18. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, hasta el número 18, números arábicos, ¿ya? Pero si tú estás en Uni o piensas postular a Uni, utilizan las dos, ¿ya? Utiliza la notación mediante números en romano o la notación mediante números arábicos, ¿correcto? Ya en la química se ha acostumbrado mucho a utilizar los números en romanos y se mantiene más por temas históricos, así que no te preocupes utilizar una notación u otra, pero para efectos de examen de admisión tienes que saber, ¿ya? Para efectos de examen de admisión, chicos, ustedes tienen que saberse al revés y al derecho los elementos representativos, familia A y familia A, bloque S y bloque P, y los elementos de transición, por lo menos los del periodo número 4. Eso te lo tienes que saber de memoria, ¿ya? Los elementos posteriores, por ahí revisa su nombre, no es que te involucres tanto con ellos, pero por lo menos tienes que saber que existe, ¿no? Por ejemplo, tienes que saber que existe un elemento de nombre rodio, un elemento de nombre osmio, otro elemento de nombre afnio, ¿no? O sea, tienes que saber que existen estos elementos, pero no es que te involucres tanto con ellos. Con quien sí te tienes que involucrar son con los elementos representativos de la familia A y por lo menos el periodo 4 en los elementos de transición, ¿ya? Esto sí te lo tienes que saber bueno, de memoria no, pero sí leer bastante para poder involucrarte con los elementos. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A de la tabla periódica son los metales alcalinos. Estos metales alcalinos son metales muy ligeros, reaccionan violentamente con el agua y no existen en la naturaleza libres porque son demasiado reactivos. Igual, grupo 2A de la tabla periódica son los alcalinos térreos, ¿ya? Están más distribuidos que los elementos alcalinos, por eso se llaman térreos, y estos elementos químicos, si bien es cierto, reaccionan con el agua, pero ya no lo hacen de manera tan violenta como lo hacen los metales alcalinos, ¿ya? Luego tienes aquí a la familia del boro, antiguamente llamado boroides, ya no se le llama boroides. Familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno. En la familia del boro está el aluminio. El aluminio es un metal, tal vez el metal más abundante en la corteza terrestre, ¿ya? Luego vas a encontrar al galio, al indio, al talio. En la familia del carbono encuentras al carbono y al silicio. El carbono es el elemento representativo de los compuestos orgánicos. Todo lo orgánico tiene su estructura como componente principal al carbono. Y el elemento que más se parece al carbono en los compuestos orgánicos es el silicio. El silicio incluso forma un tipo de compuestos que se conocen con el nombre de siliconas, que es lo más cercano a un compuesto orgánico que tú podrías tener, pero en realidad no se compara con el carbono. El carbono es único para formar compuestos orgánicos. Acuérdate que el carbono tiene dos formas alotrópicas. ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono? El grafito y el diamante, ¿correcto? Grafito y diamante. Son las formas alotrópicas que tiene el carbono. Luego, acá vas a tener a la familia del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Hay dos gases en la atmósfera terrestre principales, que son el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la corteza terrestre. ¿Cuáles son los gases más abundantes en la corteza terrestre? Nitrógeno y
oxígeno. También vas a encontrar al argón y vas a encontrar al dióxido de carbono. Luego tienes al fósforo. El fósforo también tiene dos formas alotrópicas, el fósforo rojo y el fósforo blanco. El fósforo rojo, como su nombre lo dice, es rojo, y el fósforo blanco, como su nombre lo dice, es blanco. El fósforo blanco tú tienes que guardarlo en agua, ¿ya? Porque si lo expones al ambiente, se enciende de manera espontánea, ¿ya? Luego encuentras al arsénico, al antimonio y al bismuto. El oxígeno tiene también una forma alotrópica que es el ozono. Oxígeno y ozono. El ozono es O3, nos protege contra la radiación ultravioleta. El azufre también tiene formas alotrópicas, que es el azufre ortorrómbico y monoclínico. El azufre es ese sólido de color amarillo que tú muchas veces has visto en el suelo, ¿ya? Es un gas que tiene un olor bastante desagradable, ¿ya? Y, por ejemplo, si tú abres la válvula de gas, ¿ya? En la válvula del gas, cuando hay una fuga, tú percibes que hay un olor desagradable. Eso porque tiene un compuesto del azufre para poder detectar de que hay una fuga. Oye, ¿y por qué no le ponen olor a fresita, olor a platanito, olor a algo más agradable que no sea ese olor tan desagradable? Bueno, fácil, porque si le pones el olor de fresita, platanito, manzanita, lo que tú quieras, te encariñarías con el olor, mientras que hay una fuga de gas, enciendes algo, explota, desaparece. Entonces, por esa razón, le ponen un olor característico, que es característico en todos los lugares del mundo para poder detectar que hay una fuga de gas. Entonces, tienes aquí al oxígeno, al azufre, selenio, teluro, polonio, ¿ya? Y en el grupo 7 tienes a los halógenos. El flúor y el cloro se encuentran en fase gaseosa, tienes que sabértelo de memoria. El bromo es el único no metal en fase líquida. El yodo es un no metal sólido que puede sublimar. Acuérdate que los vapores del yodo tienen color violeta, lo analizamos en algún momento. Y en el grupo 8A están los gases nobles. Todos tienen 8 electrones en su nivel externo, excepto el helio. El helio solamente tiene 2 electrones en su nivel externo, ¿ya? Ellos vienen a ser los gases nobles. Si tú ves, acá hay una frontera. Esta frontera son los conocidos como los semimetales. Antiguamente eran conocidos como los metaloides. Todavía puedes escuchar el término metaloide, pero se prefiere utilizar el término semimetales. Estos tienen un comportamiento que va a depender de las condiciones. Pueden tener un comportamiento metálico o un comportamiento no metálico. Eso depende de las condiciones a las que se encuentran. Por ejemplo, el silicio, ¿ya? El silicio es un elemento químico que típicamente es un no metal, ¿ya? Pero si tú incrementas su temperatura, el silicio empieza a conducir la corriente eléctrica. Entonces eso quiere decir que a bajas temperaturas se comporta como no metal, pero a altas temperaturas empieza a exhibir comportamiento metálico, ¿correcto? A la izquierda de la tabla periódica están los elementos metálicos, a la derecha los elementos no metálicos, y esta barrera son los semimetales: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio, ¿ya? Este grupo, que es el grupo de los elementos de transición, todos, sin excepción, todos son metales. Y el único metal líquido a condiciones ordinarias, o sea, a temperatura ambiente, es el mercurio. Solamente hay 2 líquidos en la tabla periódica a temperatura ambiente, que son el galio el mercurio y el bromo, ¿ya? El mercurio y el bromo son líquidos a temperatura ambiente, solo que el mercurio es un metal y el bromo es un no metal. Ten cuidado porque en eso también dan vuelta las preguntas en los exámenes de admisión. El galio también puede encontrarse como un líquido en algún momento, pero la temperatura del galio de fusión es de 35 grados aproximadamente. Entonces, a condiciones ordinarias, el galio está como un sólido, pero cuando alcanza la temperatura de 34 o 35 grados Celsius, él ya se convierte en líquido. Es más, o sea, si tú coges un poco de galio entre tus manos, empieza a fusionarse o a fundirse el galio, porque como tú tienes temperatura de 37 grados Celsius, le empiezas a transferir calor, entonces el galio empieza a fundirse, entonces empiezas a sentir frío en tu mano y el galio empieza a formarse como un líquido en tu mano, ¿ya? Entonces, esto y más es lo que tú debes leer de los elementos en la tabla periódica, ¿ya? ¿Cómo
ubicas tú un elemento en la tabla periódica? Como te dije, hay dos tipos de elementos. Los elementos representativos de la familia A y los elementos de transición de la familia B. Los elementos de la familia A, su configuración electrónica termina en S o termina en P, ¿ya? Termina en S o termina en P. Grupo 1A, alcalinos, ¿ya? Alcalinos. ¿Quiénes son? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿correcto? El hidrógeno, acuérdate que no tiene un lugar fijo en la tabla periódica, pero se le coloca en el grupo 1 porque su configuración es S1. En el caso de los alcalinos térreos, grupo 2A de la tabla periódica, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos del grupo 2A de la tabla periódica? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿ya? Grupo 3A de la tabla periódica, familia del boro o terrio, su configuración termina en S2P1. Obviamente el que encabeza la lista es el boro. En la familia del carbono la encabeza el carbono, S2P2. En el caso de la familia del nitrógeno, S2P3. En grupo 6A se llaman anfígenos o calcógenos. Esta es la familia encabezada por el oxígeno. Grupo 7, ¿ya? Se llaman los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Flúor y cloro en fase gaseosa, ¿ya? El bromo en fase líquida y el yodo en fase sólida. El cloro incluso es un gas de color amarillo, verdoso, que es en extremo tóxico, ¿correcto? Se ha puesto de moda por el tema del COVID, por el tema de la infección con las lejías. Mucho cuidado, chicos, ¿ya? Y eso creo que les comenté en algún momento en alguna clase, ¿ya? Tengan bastante cuidado en mezclar productos de limpieza. La lejía solamente se mezcla con agua. Cualquier otro disolvente solamente mézclelo con agua. No se le vaya a dar el caso de querer mezclar sustancias por querer ser más limpio y todo. No, eso puede llevar a algún problema. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda y tú escuchas, oye, hacemos desinfección con amonio cuaternario que no tiene ningún problema. Ya, si utilizas amonio cuaternario, ni se te ocurra que se acerque a la lejía o que se acerque al cloro, ¿correcto? Porque el cloro, la lejía, cuando reacciona con el amonio cuaternario, forma cloraminas. Y las cloraminas son sustancias gaseosas que cuando entran a tu cuerpo a través de la respiración, ¿ya? Empiezan a reaccionar internamente con el agua y liberan ácido clorhídrico. Entonces, imagínate tener ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno dentro de tu cuerpo. Es una locura. Entonces, no vayan a mezclar productos de limpieza. En el caso del cloro particular, el cloro tiene ese efecto desinfectante porque en la reacción que tiene libera este cloro, o en la lejía se libera el cloro y tiene un efecto desinfectante, ¿ya? Entonces, estos son con los elementos halógenos y en el caso de los gases nobles, chicos, ¿ya? Los gases nobles, todos los gases nobles terminan su configuración en S2P6, son los gases más estables, son los elementos más estables en la tabla periódica. Todos terminan su configuración en P6, excepto el helio. El helio, su configuración electrónica, termina en S2, ¿ya? ¿Cómo ubicamos a un elemento en la tabla periódica? ¿Ya? Primero, imagínate que tenemos al sodio. Quiero ubicar al sodio en la tabla periódica. ¿Qué debo hacer? Su configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica del sodio? Neón 10, 3S1. El periodo siempre me lo da el nivel más externo, o sea, sería el periodo 3. Y el grupo me lo da los electrones en S más los electrones en P. ¿Cuántos electrones veo aquí? 1. Entonces debe pertenecer al grupo 1A. Es más, 3S1 guarda relación con este S1 que tienes aquí. Entonces puedes decir que este señor es un metal alcalino. Periodo 3, grupo 1A. ¿Ya? Luego, para el fósforo, configuración electrónica. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Neón 10, 3S2, 3P3. Quiero ubicar el periodo. Periodo es el nivel más externo. ¿Qué periodo es? Es el periodo 3. Grupo, los electrones en S y los electrones en P. Electrones en S, 2. Electrones en P, 3. 2 más 3, 5. Por lo tanto, él pertenece al grupo 5A de la tabla periódica o, de acuerdo al actual, periodo 15 de la tabla periódica. Familia del nitrógeno. Y si yo, por ejemplo, quiero ubicar al bromo, ¿ya? Quiero ubicar al bromo, digo, bueno, su configuración debe ser argón 18, 4S2, 3D10, 4P5. 18 más 2, 20. Más 10, 30. Más 5, 35. Ya tienes ahí los 35 electrones del bromo.
Entonces, periodo al que pertenece, periodo 4, nivel más externo. El grupo, ¿quién era el grupo? Los electrones en S y los electrones en P. Electrones en S y electrones en P. Profesor, pero acá yo tengo D, no te importa. A ti te importan los electrones en S y los electrones en P. Acá hay 2 y acá hay 5, pertenece al grupo 7A o 17. Por lo tanto, él es un halógeno, ¿ya? Esto para ti no debería ser un problema en el examen de admisión. O sea, tratar de ubicar un elemento en el examen de admisión a través de la configuración electrónica es, en verdad, perder el tiempo, chicos. Eso, como te dije, para ti ya lo debes tener de memoria, o sea, te debes conocer absolutamente todo, y si yo te digo al azufre, en tu mente pertenece al grupo 6A. Yo te digo al fósforo, pertenece al grupo 5A. Oye, el bromo, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo 7A. O sea, tu mente ya debe saber dónde está ubicado el elemento químico. No puedes perder tiempo en el examen de admisión tratando de ubicarlo a través de algo. Pero en el examen de admisión no te van a decir, oye, ubícame al bromo, ubícame al cloro, ubícame al azufre. No. Normalmente te van a dar un elemento incógnita y con ese elemento incógnita tú vas a tratar de ubicarlo en la tabla periódica. Pero es más, lo que tú puedes hacer es valerte del kernel. Acuérdate que hablamos que el kernel era el centro de la configuración electrónica. Centro, corazón de la configuración electrónica, que no es otra cosa que el gas noble de referencia. ¿Dónde están los gases nobles? Están por acá, ¿cierto? ¿Qué te dije que tenías que memorizar? Los números atómicos. Del helio, 2, 10, 18, 36, 54 y 86 para todos los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, como eso tú ya te lo sabes de memoria, si yo te hablo del número atómico 10, vas a decir, número atómico 10, número atómico 11. Número atómico 11 está después del 10. Si él es el periodo 1 y él es el periodo 2, entonces el 11 debe estar en el periodo 3 y en el grupo 1A. Ahí está, mira, 11, periodo 3, grupo 1A. Si yo te hablo de un elemento de número atómico 15, tú lo que puedes hacer, 18, 18, 17, 16, 15. Grupos 8, grupo 7, grupo 6, grupo 5. Entonces pertenece al grupo 5 de la tabla periódica y está en el periodo 3. Grupo 5, periodo 3. Aquí está, exactamente. Y si yo te hablo del bromo 35, 35 es antes de 36. Si 36 está en el periodo 4 y en el grupo 8A, entonces 35 está en el periodo 4 también, pero en el grupo 7A. Entonces, esto es más útil para poder encontrar la ubicación de un elemento en la tabla periódica y que se te haga más sencillo poder hacerlo y evitar estar haciendo la cantidad o la configuración electrónica para cada elemento. Sinceramente, te recomiendo de que lo hagas de esa manera porque tienes que aprovechar todo el tiempo posible en el examen de admisión, ¿ya? Ahora, los elementos de transición son elementos que pertenecen a la familia B, ¿ya? Elementos de transición son elementos que pertenecen a la familia B. Los elementos de transición, su configuración electrónica termina en S o en D, ¿ya? Grupos particulares de la familia B, los elementos ferromagnéticos. Acuérdate que la semana pasada nosotros dijimos qué cosa era el elemento ferromagnético. Un elemento paramagnético es aquel que atraía débilmente al campo magnético, ¿no? El diamagnético es el que repelía débilmente al campo magnético. E incluso alguno de ustedes me preguntó, oye, pero ¿y ferromagnético cómo es? Ya, ferromagnético es cuando tiene electrones desapareados, pero se intensifica tanto el campo magnético que forma imanes permanentes. Los únicos elementos que pueden formar imanes permanentes es el hierro, el cobalto y el níquel. Son los únicos 3 elementos. ¿Y cómo yo lo ubico en la tabla periódica? Su configuración electrónica termina en D6, en D7 y en D8. Esto te lo tienes que saber de memoria, ¿ya? Da vueltas las preguntas de admisión en esto. Oye, ¿y por qué 3? Porque acuérdate que el grupo 8B de la tabla periódica tiene 3 columnas, ¿ya? En donde está el hierro, donde está el cobalto y el níquel, FeCONI, ¿ya? Hierro, cobalto, níquel. Estos 3 elementos químicos son ferromagnéticos, pueden formar imanes permanentes. Grupo 1B de la tabla periódica, elementos de acuñación, se servían para acuñar monedas, el cobre, la plata y el oro, ¿ya? Incluso su configuración electrónica es S1D10 y yo te dije, ¿ya? Las 2 anomalías de la configuración electrónica, cuando terminen de 4 y cuando terminen de 9. Si terminen de 4, tú la llevas a D5 y cuando terminen de 9, tú la llevas a D10. Entonces, esta es esa anomalía, la anomalía de 10.
y te dije, memoriza quiénes son esos elementos de la anomalía de 10. ¿Quiénes eran? El cobre, la plata y el oro. Entonces, esto de aquí, para ti ya debe ser conocido a estas alturas. Simplemente lo estamos reforzando. Y el grupo 2B de la tabla periódica, los elementos de fuente, el zinc, el cadmio y el mercurio. Su configuración electrónica termina en S2D10. ¿Cómo ubico fácilmente a un elemento de la familia B? Para ubicar un elemento de la familia B son los electrones en S más los electrones en D incompleto. ¿Ya? S más D incompleto. ¿Cómo es eso? Ya. S más D incompleto. Imagínate que yo te digo, quiero averiguar cuál es la configuración electrónica de este elemento, el cobalto 27. Hago su configuración, sería argón 18, 4s2, 3d7, 18 más 2, 20, más 7, 27. ¿Qué te dije? Para el elemento de transición es S más D incompleto. Ah, D está incompleto. 2 más 7, 9. Pero yo sé que si la suma es 8, 9 o 10, pertenece al grupo 8B de la tabla periódica. Entonces, periodo 4, que es el nivel más externo, acá está, periodo 4, y grupo 8B de la tabla periódica. Si está en el grupo 8B, es un ferromagneto, ¿ya? A la plata 47, ¿cuál es su configuración? Krypton 36, 5s1, 4d10. Profesor, se ha equivocado, debe ser 5s2, 4d9. No, acuérdate que si termina en d9, ocurre la anomalía, ¿no? Entonces, salta un electrón y te conviertes en S1 de 10. 36 más 1, 37, más 10, 47. Aquí está, ¿ya? Quiero saber su ubicación. ¿Cómo haces? Electrones en S más D incompleto. D, ¿está incompleto? No, no está incompleto. Ah, entonces solamente tomo acá a él. Periodo 5, grupo 1B, elemento de acuñación, ¿ya? Y si yo lo tomara, por ejemplo, al zinc 30, su configuración es argón 18, 4s2, 3d10, ¿ya? Periodo 4, grupo 2B o periodo o grupo 12. Este es un elemento de puente. ¿Quiénes son los elementos del puente? Zinc, cadmio y mercurio. Y acuérdate que está el mercurio, que es el único metal en fase líquida a condiciones ordinarias, ¿ya? Chicos, dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas. Uno, primero, ¿cuál sería la configuración electrónica de un elemento cuyo número atómico vale 23? ¿Ya? Hazlo rapidito y levanta tu mano para que me la puedas decir. ¿Cuál es la configuración electrónica de un elemento del número atómico 23? Listo. Rubén nos dice, la configuración electrónica es argón 4s2, 3d3. Perfecto. 4s2, 3d3. Eso está bien, ¿ya? Ahora, ya que tienes eso, ubica el elemento en la tabla periódica. Todos básense en lo que está mencionando Rubén, ¿ya? La configuración es argón 18, 4s2, 3d3. ¿Cuál sería su ubicación en la tabla periódica? Levanta la mano. Si es argón 18, 4s2, 3d3, ¿no? Entonces, tienes acá argón 18, 4s2, 3d3, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El periodo es el nivel más externo. ¿Cuál es el nivel más externo? El cuarto periodo. Y si yo te dije, quiero ubicar el grupo en la tabla periódica, son los electrones en S más los electrones en D incompleto. ¿Y cuántos electrones había en D? 3. 2 más 3, 5. Por lo tanto, pertenece al grupo 5B de la tabla periódica, ¿ya? Te doy otra oportunidad, ¿ya? ¿Cuál es la configuración electrónica de un elemento de número atómico 24? Ya, más que eso no te puedo dar de ayuda. Número atómico 24. Listo, Camila, perfecto. Camila sacó 4s2, 3d4. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Camila y con lo que dice Rubén? Configuración electrónica 4s2, 3d4. Ya, chicos. ¿Qué pasa si tu configuración termina en d4? Acuérdate. Excelente, claro. Si tu configuración termina en D4, ocurre la anomalía. Entonces lo que tienes que hacer es que un electrón de ese salte. Y si ese electrón de salta, tu configuración electrónica, ¿cuál va a ser? S1 de 5. Entonces, ¿cuál debería ser la configuración correcta? La que nos está dando Rommel, la que nos está dando Angie. Argón 18, 4s1, 3d5. Perfecto. Ya tenemos la configuración electrónica. Ahora quiero la ubicación en la tabla periódica. ¿Cuál sería su ubicación en la tabla periódica? ¿En qué periodo y en qué grupo?
Periodo, primero, ¿en qué periodo estaría? Periodo 4, excelente Angie, estrellita para ti. Y grupo, ¿cómo llevas el grupo? Los electrones en S más D incompleto. Entonces, S más D incompleto, 1 más 5 me da 6. Por lo tanto, pertenece al grupo 6B de la tabla periódica, ¿correcto? Entonces, así es como tú vas a ubicar a un elemento en la tabla periódica. Elemento representativo, su configuración electrónica termina en S o en P, y elemento de transición termina en D. ¿Ya? Perfecto. Gracias, chicos, por participar. Ahora, los lantánidos y los actínidos, como te había comentado, son elementos que se parecen, el grupo de los lantánidos se parecen mucho en sus propiedades al lantano, y el actínio también se parece mucho o los actínidos se parecen mucho al actinio. Y se demoró mucho en sintetizar por separado estos elementos porque son químicamente muy similares entre sí. Yo te recomendaría que para ellos le des una mirada al nombre de los elementos químicos y te familiarices con el nombre y símbolo, pero no trates de manejarte con las configuraciones electrónicas porque vas a encontrar muchas anomalías en las configuraciones electrónicas, anomalías que tal vez a este nivel te lo tratan de explicar de una manera sencilla, pero no hay mucho que explicar. Acuérdate que la configuración electrónica es producto de todo el desarrollo de la ecuación de onda de Schrödinger, de los números cuánticos, de criterios energéticos. Entonces, para efectos de examen de admisión, chicos, ¿ya? En química general, a nosotros nos interesan los elementos de la familia A, bloque S y bloque P. Y a lo más, yo te recomendaría que memorices o sepas las configuraciones electrónicas de los elementos del cuarto periodo de la tabla periódica, elemento de transición. Y tengas en cuenta lo que ya vino en el examen de admisión, que es el paladio, ¿ya? En el caso del paladio, acuérdate que él tiene una configuración electrónica muy particular porque él es una sustancia que es diamagnética, ¿ya? Entonces, en el caso del paladio, ¿ya? Existe esa particularidad. Listo, chicos. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Mira, tienes a la plata y tienes al paladio. En el paladio su configuración electrónica es kriptón 36, 4D10, y eso ¿debido a qué? Debido a que el paladio es una sustancia diamagnética. Eso sí debes considerarlo porque eso es algo que ya ha venido en el examen de admisión, ¿ya? Listo. Hasta acá. Chicos, preguntas, consultas, comentarios. ¿Ninguno? Ya. Levanta tu manito, ya, antes se nos va a ir la hora. ¿Cuál es el grupo que tiene a los elementos metálicos más ligeros y más reactivos con el agua? Levanta tu manito. Alcalinos. Excelente, Ani. Son los metales alcalinos, ¿correcto? Mencióname cuántos elementos líquidos a condiciones ordinarias encuentras en la tabla periódica. Ya. Rommel menciona el mercurio y el boro. Uy, ¿todos están de acuerdo con el boro? ¿Es el boro o es el bromo? Bromo. El bromo, correcto. El mercurio y el bromo. ¿Ambos son metales? ¿Ambos son no metales? Claro. El mercurio es un metal y el bromo es un no metal. Excelente. Perfecto, Aarón. El mercurio es el metal líquido. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cuántos grupos representativos tiene la tabla periódica? No. Grupos representativos son solamente 8. Grupos en total sí son 16. 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Pero representativos son de la familia A, o sea, 8 representativos o típicos, ¿ya? Y de la familia B son elementos de transición. Listo, chicos.